Colosenses 3, 18 al 21. Y ya llegamos a la parte práctica de esta carta. Si ya están situados en su texto, se van a dar cuenta. ¿Cierto que dice Pablo a esta iglesia de Colosas? Versículo 18: mujeres, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Versículo 20: hijitos o hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Pequeño speech promocional. Los próximos domingos vamos a estar hablando acerca de la responsabilidad de los hijos en el hogar cristiano y la paternidad cristiana, en los próximos 2 domingos. Quise leer este texto porque Pablo lo aborda como un todo. Sin embargo, hoy me voy a limitar a darles con todo a los esposos y a las esposas. Con mucho respeto, por supuesto. Pero al fin, palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Amén. Ok. Una de las ventajas de predicar la Biblia, versículo por versículo, como hemos estado haciendo en esta carta de Pablo a los colosenses, es que nos permite considerar cada texto, ¿sí?, sin aislarlo de su contexto. Voy a repetir eso, ¿sí? Predicar versículo por versículo nos da una grandísima ventaja, ¿sí?, que nos permite considerar cada texto en su debido contexto, ¿sí? Y yo espero demostrar en la mañana de hoy, es crucial, es importantísimo que nosotros ubiquemos esta enseñanza de Pablo sobre el matrimonio y sobre la familia dentro del contexto más amplio del tema de esta carta, ¿sí? Para aquellos que nos visitan, bienvenidos, que no han podido estar entre nosotros a lo largo de esta serie de mensajes. La carta a los colosenses fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí?, para advertir a esta iglesia que no prestaran oídos, ¿sí?, no prestaran oídos a los falsos maestros que estaban tratando de convencerlos de que la salvación que el Evangelio ofrece en Cristo no era suficiente. Una salvación incompleta, predicaban estos falsos maestros. Incompleta para salvar, incompleta para santificar. Así que si ellos querían, decían estos falsos maestros, si ustedes quieren crecer espiritualmente y vencer el pecado en sus vidas, decían ellos, entonces necesitan adquirir ciertos conocimientos filosóficos. ¿Se acuerdan de ese texto de Pablo que les advierte aquí en Colosenses capítulo 2? ¿Sí? No se dejen engañar por vanas filosofías y huecas sutilezas de los hombres. Ellos tenían que someterse, decían estos falsos maestros, a ciertas leyes, ¿se acuerdan del legalismo? Y procurar ciertas experiencias místicas, el misticismo, ¿sí? Abstenerse de ciertas cosas si querían tener una vida espiritual fructífera, el ascetismo, ¿sí?, abstinencia de cosas. Y eso fue lo que movió a Pablo a escribir esta carta en la que establece muy claramente la suficiencia. Escuchen, la suficiencia, la preeminencia de Cristo para salvar y para santificar. Y con santificar me refiero al resto de nuestras vidas mientras estemos en este planeta. Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente. De ahí esa frase que he tomado prestada del pastor Tilian Chividian y que hemos repetido una y otra vez. Esta frase resume perfectamente la enseñanza de Colosenses, que dice, todos ya me la saben, Cristo más nada es igual a todo. Voy a repetir, Cristo más nada es igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. Es igual a nada. El Señor Jesucristo no necesita absolutamente nada para salvar.
ni para santificar. Escúchenlo bien. Si hay algo que quiero que entiendan, es eso. Y ese es el tema central de esta carta. Lo que el cristiano necesita para crecer en su vida espiritual no son más reglas. Lo que el cristiano necesita para crecer no son experiencias espirituales místicas. Lo que el cristiano necesita es adquirir un mejor y más profundo entendimiento de lo que nosotros tenemos y somos en Cristo. Y mientras profundizamos en eso cada día, mientras vivamos aquí, entonces el llamado para nosotros es vivir consecuentemente con aquello que decimos creer, coherentemente, ¿sí? Nuestra vida, dice, cantábamos y dice, de hecho la carta a los Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo, Colosenses 3:3. Y por causa de esa unión con Cristo, nosotros, escuchen, nosotros tenemos un nuevo estatus legal delante de Dios. Ya Dios nos ve en Cristo Jesús. Ya no nos ve en nuestros delitos y pecados, aunque seguimos cometiéndolos. Él nos ve en Cristo. No tenemos más cuentas pendientes con la justicia de Dios porque se nos acreditó en nuestra cuenta por medio de la fe en la justicia perfecta de Cristo. Eso es maravilloso. Esa es la gloria del Evangelio. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, ¿sí? Sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo, dice Pablo, en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además, pertenecemos a una nueva comunidad llamada iglesia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cristo no solo nos salvó para ser autónomos, independientes de todo, del resto del mundo. No, nos salvó para que formáramos parte de una nueva comunidad llamada iglesia. Contamos con nuevos recursos también para luchar eficazmente contra el pecado que mora en nosotros y para poder también cultivar todas esas virtudes de las que hemos estado hablando: amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu. Tenemos muchos recursos para lograr eso, que nos van a hacer cada vez más semejantes a Jesús, que es la meta. En otras palabras, nosotros tenemos un nuevo eje, ¿sí? Un nuevo eje alrededor del cual debe girar toda nuestra vida. Toda. No solo los aspectos familiares y los del trabajo, no. Toda nuestra vida. ¿Cómo se ve eso reflejado? Debemos ser gobernados, ¿se acuerdan? Por la paz de Cristo. Debemos ser saturados de la palabra de Cristo. Debemos hacerlo todo en el nombre ¿de quién? De Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra existencia. Nosotros vivimos por Él. Nosotros vivimos para Él. Amén. Ahora, eso no solamente debemos... eso no solo debe repercutir, ¿sí?, en nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical. Eso debe afectar también positivamente, profundamente nuestra relación con otros, nuestra relación horizontal con otros, ¿sí?, especialmente con nuestras esposas, especialmente con nuestros hermanos, especialmente con nuestros hijos, ¿sí? Y esa es prácticamente la enseñanza que Pablo va a tratar en esta sección que empezamos a estudiar a partir de hoy. Gloria a Dios. Por eso decía hace un momento que no debemos aislar este texto de su contexto más amplio, ¿sí? Pablo no era un consejero matrimonial, ¿sí? Pablo no era un ministro del Evangelio que está tratando de hacerle ver a estos creyentes y a todos nosotros las implicaciones de ese Evangelio en nuestra vida práctica. ¿Sí? Corrijo. Pablo no era un consejero. Pablo era un ministro del Evangelio. ¿Sí?
Y si nosotros pasamos por alto entonces esa conexión entre Cristo, entre el Evangelio y nuestro matrimonio, ¿sí?, vamos a perder de vista el aspecto más importante de nuestra relación matrimonial, ¿sí? Y no tendremos ni idea de cómo relacionarnos con nuestro cónyuge en el marco de esa relación. Ahora, casados, permítanme hacerles una pregunta en esta mañana y por favor, a los solteros que están aquí, y hay bastantes, no piensen ni por un momento que esto no tiene nada que ver con ustedes, lo veremos al final, ¿sí? Pero casados, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cómo está su matrimonio hoy? ¿Te sientes satisfecho con tu relación matrimonial? ¿Estás frustrado, estás frustrada o decepcionado, decepcionada de tu esposo, de tu esposa? ¿Recuerdas? A ver, vamos más profundo. ¿Recuerdas la cara que tenías el día que te casaste? Si revisas tu álbum fotográfico, estoy casi seguro que en la mayoría de las fotos se te veían los dientes. ¿No es verdad? Mi pregunta es, ¿esa sonrisa se mantendría de haber tenido tan solo una idea más clara de lo que te esperaba en tu matrimonio? Si tu respuesta es no, yo no me hubiera asustado, yo soy muy valiente. Si tu respuesta es esa, entonces mi amado hermano, mi amada hermana, necesitas urgentemente contemplar tu relación matrimonial a la luz del Evangelio. Y eso es precisamente lo que yo quiero considerar con ustedes en esta mañana, antes de pensar o de pasar directamente a estudiar los versículos 18 y 19 de Colosenses capítulo 3. Nosotros hemos estado hablando del Evangelio, ¿cierto?, a lo largo de toda esta serie, y lo que quiero que veamos ahora es qué tiene que ver ese Evangelio con nuestro matrimonio. Porque a veces lo decimos, bueno, sí, como cristiano es importante el Evangelio, pero ya en mi matrimonio no tanto. Al menos esa es la actitud de muchos. Para eso entonces, les pido que vayan conmigo rápidamente a Efesios 5, 25 en adelante. Este conocidísimo pasaje de la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 5. Ahora no es mi intención considerar ampliamente la enseñanza de este texto, ¿sí? Lo que quiero es llamar vuestra atención, llamar su atención a la comparación que hace Pablo aquí en este texto entre la relación matrimonial, ¿sí?, con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Hay una similitud, ¿sí?, entre estas dos relaciones. Pero ahora noten cuál es la copia y cuál es el original, ¿sí? Hay una comparación aquí. ¿Cuál es el original y cuál es la copia? Vean ahí versículo 31 y 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo, dice Pablo, con referencia a Cristo y a la iglesia. Pablo está citando aquí Génesis capítulo 2, versículo 24, y nos está diciendo que en ese texto hay un misterio escondido, ¿cierto? Hay un misterio. Un misterio es una verdad que nosotros no hubiéramos podido conocer a menos que Dios la revelara, ¿sí? ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, el misterio es este: cuando Moisés estaba escribiendo, no supo ni nadie supo hasta después que cuando Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer,
nótese mi énfasis, fuese un modelo de lo que sería la relación de Cristo con la iglesia. Así que el original es Cristo y la iglesia. Nuestros matrimonios son la copia, nosotros somos el reflejo de ese modelo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De manera que, esposos y esposas, por favor, les suplico que escuchen. El propósito del matrimonio no es que nosotros seamos felices en esa relación, y deberíamos ser felices en nuestro matrimonio, pero esa felicidad es una consecuencia, es un resultado de cumplir el verdadero propósito. El gran propósito del matrimonio tampoco es que la otra persona supla mis necesidades, aunque es una realidad que en el matrimonio Dios suple muchas de nuestras necesidades a través de la otra persona, ¿cierto? Pero el gran propósito del matrimonio es que nosotros representemos ante el mundo el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Voy a repetir esto. El gran propósito, ¿sí?, del matrimonio, de acuerdo a Dios, es que nosotros representemos ante el mundo el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. O como alguien decía, el propósito de la relación matrimonial en esta tierra es llegar a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Y eso tiene muchas y profundas implicaciones para nuestra vida matrimonial, comenzando por el hecho, ¿sí?, de que estamos casados con un pecador que necesita ser transformado por el poder del Evangelio. Y nosotros estamos llamados a ser uno de los instrumentos que Dios ha de usar para llevar a cabo su transformación en la vida de nuestro cónyuge. Tú eres un instrumento de Dios. Dice Tim Keller, lo pone de esta manera: el propósito del matrimonio es ayudar, ¿sí?, a la esposa o al esposo a través de su amor sacrificial para que un día llegue a ser lo que él o ella serán cuando sean glorificados. Ese es el propósito del matrimonio, porque eso es lo que Cristo está haciendo actualmente con los hombres y mujeres que componen su iglesia. El amor de Cristo es intencional. Él está obrando en nosotros para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, dice Pablo. Ahora, manda después a las esposas a que amen a sus esposos a las esposas con ese mismo tipo de amor. Amen a sus esposas como yo amo a la iglesia, dice Cristo. En lugar de estarse quejando de las debilidades y pecados de mi esposa, en lugar de llenarme de amargura contra ella, hagan todo lo que esté a su alcance, hombres. Hagan todo lo que esté a su alcance para ser un agente de cambio en la vida de su esposa, con la ayuda de Dios. Eso es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Buenísimo, Daniel. Excelente. Pero, ¿qué hay de las esposas? ¿Acaso ellas están expensas de ese deber? Por supuesto que no. Dice Génesis 2:18 que Dios hizo a Eva para que fuera, ¿qué?, una ayuda idónea para Adán. Y si Adán, siendo un hombre perfecto y sin pecado, ¿sí?, viviendo en el paraíso con la presencia de Dios, necesitó la ayuda de Eva, ¿cuánto más nosotros necesitamos eso? La ayuda de nuestras esposas para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. ¿Escucharon eso? No, yo lo hago todo. Buenísimo. Es que así me educó mi papá. He ahí entonces el gran propósito del matrimonio.
representar adecuadamente el tipo de relación que Cristo tiene, ¿sí?, con su iglesia, es decir, con hombres y mujeres que todavía están en el proceso gradual de santificación. ¿Saben por qué hay tantos hombres y mujeres cristianos frustrados con su matrimonio? Porque no están viendo a su cónyuge bajo la perspectiva del Evangelio. Nosotros somos pecadores, ¿sí? Salvados por gracia, sí. Casados con pecadores, también salvados por gracia. A quienes debemos amar con la misma gracia con la que hemos sido amados por un Dios de gracia. Escuchen cómo Pablo define el Evangelio en el texto de 1 Timoteo 1:15. No lo busquen. Dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Escuchen todos, dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pablo no conocía el corazón de los demás, así que él no se está comparando con nadie, ¿sí? Sin embargo, Pablo sí conocía su corazón, su propio corazón, y basado en ese conocimiento que él tenía de todas las sutilezas pecaminosas de su propio corazón, Pablo está diciendo: de todas las personas que yo conozco, el peor de los pecadores soy yo. Yo no conozco a nadie más pecador que yo. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque no conozco el corazón de los demás, pero sí conozco el mío, y lo conozco muy bien. Y precisamente porque Pablo se veía como el peor de los pecadores, por eso era tan apasionado con el Evangelio de la gracia de Dios. Vean lo que sigue diciendo ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero de los pecadores, Jesucristo demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Comentando acerca de este texto, dice un autor, Dave Harvey, dice: con el pasar de cada día, dos cosas crecían en la perspectiva de Pablo, ¿sí? Por un lado, su pecado, ¿sí?, crecía a la luz de la santidad de Dios. O sea, comparado con la santidad de Dios, crecía. Y por el otro lado, la misericordia de Dios a la luz de su pecaminosidad. Dos cosas se iban haciendo muy grandes. ¿Notaron? Su pecado y el carácter de Dios. Las dos cosas. Es decir, cuando Pablo contemplaba la santidad de Dios, veía cada vez más profundo su pecado. Y cuando Pablo veía profundamente su pecado, entonces veía más profunda y hermosa y preciosa la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Sigue diciendo este autor: conocer a Dios y conocerse a sí mismo correctamente no fue desalentador ni deprimente en lo más mínimo para Pablo. Más bien, eso profundizó su gratitud en la vasta misericordia de Dios al redimirlo, y en la paciencia de Cristo al continuar amándolo e identificándose directamente con Él en su lucha contra el pecado. Wow. Y yo me pregunto, ¿cómo sería el matrimonio de los creyentes que en todo momento pusieran delante de sus ojos esa perspectiva del Evangelio, la santidad de Dios y su pecado? Con perspectiva del Evangelio me refiero a eso. ¿Sí? Ese es el marco en el cual debemos ver nuestras vidas enteras: la santidad de Dios y mi pecado. ¿Cómo lidiarían los matrimonios con las debilidades y pecados del otro, de su cónyuge? Mis hermanos, ¿no es cierto que la mayoría de nuestros problemas matrimoniales son el producto de nuestro orgullo y egocentrismo? No. ¿Y qué puede ser más eficiente para luchar con el egoísmo y el egocentrismo que vernos a nosotros mismos a la luz de nuestra realidad, a la luz de nuestra pecaminosidad por un lado y la gracia de Dios por el otro? ¿Cómo te ves hoy? A ti mismo, a ti misma.
¿Te ves a ti mismo como el peor de los pecadores o como el eje alrededor del cual gira todo el universo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque ningún matrimonio puede funcionar, y me atrevo a decirlo. Ningún matrimonio puede funcionar adecuadamente hasta que el esposo y la esposa comiencen a verse a sí mismos y a su cónyuge, ¿sí?, a la luz del Evangelio. No puede funcionar en esta perspectiva de la santidad de Dios y de mi propio pecado. No puede funcionar, y por eso no quise empezar de inmediato con mi texto, Colosenses 3:18. Tenemos que ver el impacto del Evangelio en el matrimonio, el propósito real del matrimonio. Ahora, no solo significa que debemos vernos a nosotros mismos como el más grande de los pecadores, también significa que nos amparemos en el perdón que Dios nos da por gracia y en los recursos que Él nos ha provisto, ¿sí?, para cambiar y ser agentes de cambio, instrumentos en las manos del Redentor. Tú eres un instrumento en las manos del Redentor. Para tu esposo, para tu esposa, para los hermanos, para allá afuera, por supuesto. Debes verte a ti mismo como una persona en necesidad de cambio, que necesita ayudar a otros a cambiar. Amén. El Evangelio no solamente revela nuestro pecado, el Evangelio también revela lo que Dios está haciendo para cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Saben cuál es la razón por la que podemos mirar nuestros matrimonios con gozo y esperanza? Porque nosotros ahora sabemos que Dios está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Hermanos, hermanas, tú no eres el centro de tu matrimonio. Tú no lo eres. No se trata de ti todo. Perdón que te lo diga. Tú no eres el centro de tu matrimonio. El centro de tu matrimonio es la gloria de Dios a través del Evangelio. Hay algo que Dios quiere mostrarle al mundo. Escúchame. Hay algo que Dios quiere mostrarle al mundo con tu relación matrimonial. Eso es impresionante. A través de esa relación de dos pecadores salvados por gracia, que se tratan el uno al otro con gracia. Y eso es lo que hace que el matrimonio sea una relación fascinante. El matrimonio no es asombroso porque brinda gozo a la gente, ni porque promete un ambiente de cuidado y cariño para los niños, ni porque trae estabilidad en la sociedad, aunque aclaro que el matrimonio sí hace todo eso, pero no es lo primario. El matrimonio es asombroso porque Dios lo diseñó para su propia gloria, para mostrar su gloria al mundo. Y si tenemos eso claro, entonces podemos pasar rápidamente a considerar lo que Pablo les dice a los esposos y a las esposas en Colosenses, versículos 18 y 19. Lean conmigo versículo 18, Colosenses 3, versículo 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo sé que hay muchos que se resisten, ¿verdad?, a este tipo de enseñanza, a la enseñanza de estos textos. Y no solamente por la influencia del feminismo en la sociedad. Yo creo que el feminismo es una maldición, de verdad, para la sociedad, para la iglesia. Pero no solamente muchos no les cae bien este tipo de textos por la influencia del feminismo, también por la maldición del machismo, mucho más en México. Las dos cosas son un problema hoy, y en la iglesia evangélica. Y cuando estas dos personas escuchan la palabra sumisión, yo pienso que están así, adentro de ellos. Les sabe amargo, y por eso, primero, permítanme aclarar lo que la sumisión no significa, ¿sí? En primer lugar, la sumisión no significa inferioridad. No significa inferioridad. Dios, el Hijo, se sometió, dice la Biblia, voluntariamente a la autoridad de Dios el Padre. ¿Dónde dice eso? Lean Juan.
Todo el tiempo Jesús está diciendo, yo no hubiera podido hacer esto sin el Padre, yo me sometí al Padre, yo hablo lo que el Padre, ¿cierto? Jesús se sometió a la autoridad del Padre. Ahora escuchen, eso no lo hizo menos Dios, ni lo hizo menos glorioso, ni lo hizo menos digno de gloria y de honra. Ahora, hay quienes pudieran estar pensando, bueno, Jesús se sometió felizmente al Padre porque Él era perfecto, mi esposo no lo es. Pero la sumisión de Jesús llegó más lejos. Lucas capítulo 2 versículo 51 dice que Cristo en su encarnación también se sometió gozosamente a sus padres terrenales, los cuales eran imperfectos. Él se sujetó a ellos mientras vivió bajo su techo. Así que aquí tenemos a uno que es evidentemente e infinitamente superior a sus padres, pero aún así se sometió gozosamente. De manera que la sumisión no significa inferioridad. De hecho, es interesante que en el texto que leímos en Génesis 2, versículo 18, que dice que la esposa es ayuda idónea, ¿se acuerdan? ¿Saben cuál es la palabra ayuda que aparece ahí? La palabra hebrea eser. ¿Alguien ha escuchado la palabra ebenezer? ¿Qué significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor o hasta aquí nos ayudó Dios? Bueno, la palabra eser es una palabra que se usa continuamente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como nuestro ayudador. Y Él es evidentemente superior. Evidentemente superior. Así que la palabra sumisión no significa inferioridad. En segundo lugar, tampoco significa obediencia ciega. Dice la Biblia claramente, escuchen este texto. Dice la Biblia en Hechos 5:29 que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso aplica a todo. Es decir, si un esposo le pide a una esposa que haga algo que es contrario a la voluntad revelada de Dios, la esposa no debe, puede y no debe obedecer a su marido. Así que la sumisión no es obediencia ciega. Tampoco significa que la esposa debe suprimir su creatividad, o sea, volverse un cero a la izquierda. Tampoco significa eso. La mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿se acuerdan? Usa sus dones y talentos que Dios le dio, sin socavar por eso la autoridad y el bienestar de su marido. Y escuchen bien, hombres, sumisión no significa que su esposa no les pueda corregir o enseñarles algo. Dios les dio una mente a nuestras esposas para pensar y muchas veces nos van a tener más razón que nosotros. Muchas veces nos van a ver cometer muchas estupideces. Y yo le doy gracias de verdad a Dios de que mi esposa, así como la ven tímida, tenga la suficiente paciencia en primer lugar, pero también amor como para soportar, ¿sí? Pero hacerme ver mis pecados, hacerme ver mis estupideces. Y aclaro, no estoy aquí haciéndoles pensar a las esposas que son el Espíritu Santo de su marido. Tampoco. Yo no estoy promoviendo eso porque hay mujeres que les hablan a sus esposos como si fueran sus hijos. ¿Sí? Ella es la mamá y se la pasan corrigiéndole en público. Yo no estoy diciendo eso. Aguas. El punto es que si una mujer no puede hacerle ver a su marido que está equivocado, no podrá ser una ayuda idónea. No puede. Y dice la Biblia, Proverbios 31, en el contexto de ese gran pasaje que todas las mujeres se saben, pero el resto no.
versículo 26, dice que la mujer virtuosa, que esa verdadera mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría. Y hay esperanza de bondad en su lengua. Y el esposo no se la cierra. ¿Qué significa entonces el concepto de sumisión? Bueno, la palabra que usa Pablo conlleva la idea de subordinarse. Colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, ¿sí? Someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. El concepto de sumisión presupone el hecho de que algunos han sido colocados en una posición de autoridad y que aquellos que están dentro de su esfera de liderazgo deben someterse a dicha autoridad. Entonces, fíjense, hermanos, no se trata de algo que es sometido, ¿sí? Sino de alguien que se somete voluntaria y gozosamente. ¿Ven la diferencia? Viendo eso a la luz del Evangelio, podemos decir que el matrimonio es a la esposa le corresponde en el matrimonio, ¿sí?, representar el papel de Jesús como aquel que se sometió voluntariamente al Padre. Ese es el papel de la mujer. Voy a repetir eso. Le corresponde a la mujer, ¿sí?, representar el papel de Jesús como aquel que se somete voluntariamente al Padre. ¿Eso qué implica en la práctica? Bueno, por un lado implica tener una disposición de corazón a honrar la autoridad del esposo, una inclinación a seguir su liderazgo piadoso. Hablando de la sumisión de Sara, ¿se acuerdan? La esposa de Abraham, en el texto de 1 de Pedro 3:6 dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, hacéis el bien y no estad amedrentadas por ningún temor. Y el texto al que Pedro en su carta está aludiendo aquí se encuentra en Génesis 18:12 y es en el momento en donde Dios se le aparece a Abraham y le revela a Abraham que tendría un hijo con Sara ya pasados de años. ¿Se acuerdan? Sara está tras bambalinas en la tienda escuchando todo lo que el ángel le está diciendo a Abraham, y dice el texto que Sara se rió. Pues ella tenía 99, Abraham 100. Pues es difícil, ¿no? Y dice: tendré placer, dice Sara, de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Tendré placer, dice Sara. ¿Se dieron cuenta, hermanas? Sara no estaba hablando con Abraham. Ella estaba hablando consigo misma, sus adentros, pero ella tenía una clara perspectiva en su corazón de la dignidad que Dios le había conferido a su marido. ¿Y cómo le llama? Señor. El punto no es, por supuesto, que ahora las esposas le llamen Señor a sus esposos. No. Yo no quisiera por nada del mundo, a menos que fuera broma, que Anita me llame Don Daniel. Ese no es el punto. Lo que Pedro está mostrando aquí es la actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido. Su marido, hermanas, es digno de respeto por la posición que ocupa, no por lo que él es. ¿Escucharon? Tiene dignidad por la posición en donde Dios lo colocó, no por lo que él es. Y lo interesante del texto de 1 de Pedro es que les está escribiendo a esposas con maridos inconversos, aparte, ¿sí?, que seguramente no les estaban tratando como una esposa les esperaría que se les tratara. Y a esas mujeres Pedro les dice: obedezcan a sus maridos, siguiendo el ejemplo de Sara. Esa actitud interna de respeto se manifiesta externamente en obediencia. Obediencia sin honra no es sumisión, ¿sí? Por otra parte, lo que está detrás de la sumisión no es otra cosa que una obediencia al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 3:18? Nuevamente dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo? Como conviene en el Señor, porque así es como lo ha mandado el Señor. Básicamente es lo que está diciendo Pablo. Así lo diseñó el Señor. Efesios 5:22: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. ¿Como quién? Como al Señor.
¿Y qué hay de los esposos? ¿Qué es lo que Dios demanda de los esposos? Vamos a verlo más brevemente y en último lugar. Bueno, así como las esposas deben representar a Jesús como aquel que se somete voluntariamente a la autoridad del Padre, a los esposos nos toca, o estamos llamados a representar a Jesús como cabeza amante de la iglesia. ¿Sí? A los esposos nos toca representar el papel de Jesús como cabeza amante de la iglesia. Los dos representan a Jesús al final. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Como vimos en Efesios 5, el modelo a imitar delante de nosotros es el amor de Jesús por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esposos, escuchen con atención. La Biblia no te manda a someter a tu mujer. La Biblia no pone sobre ti la responsabilidad de someter a tu esposa a la fuerza. No. La responsabilidad que Dios pone sobre ti es amarla. Sí, así. Por otra parte, si nuestro modelo es Jesús, es obvio que el hecho de ser cabeza de la mujer nunca debe ser un vehículo de autosatisfacción o de autoexaltación. El concepto de cabeza en la Biblia siempre está orientado hacia el beneficio del otro. Siempre. Porque la cabeza de la iglesia murió por ella en una cruz. Y nosotros debemos amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia. ¿Qué implica eso? Permítanme compartir con ustedes algunas ideas que leí en estos días en el libro devocional de un autor del que me he estado beneficiando para preparar estos mensajes sobre la carta a los Colosenses, que se titula La esperanza de gloria. Y él dice en primer lugar que la Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una responsabilidad, no como un derecho. Esposos, Dios nos ha llamado a guiar, honrar y amar sacrificalmente a nuestras esposas, no a demandar que nos obedezcan. Es una responsabilidad, no es un derecho. La Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una autoridad que se confiere para servir. Dice John Stott, lo dijo de una manera fantástica en su comentario a los Efesios. Él dice, si cabeza significa en algún sentido poder, entonces es poder para cuidar, no para aplastar. Es poder para servir, no para dominar. Poder para facilitar su relación personal con otros, no para frustrar o destruir. En todo eso dice John Stott, la meta del amor del esposo ha de ser la cruz de Cristo, en la cual se entregó a sí mismo hasta la muerte en un amor desinteresado por su esposa. Ese es el amor que Cristo espera de los esposos a sus esposas. En tercer lugar, el ser cabeza es una oportunidad para guiar a otros. ¿Cómo lo hizo Cristo? A través de su enseñanza, a través de su ejemplo, pasando tiempo con sus discípulos, delegando en ellos. ¿Recuerdan cuando los envió a predicar de 2 en 2? Hay esposos que anulan a sus esposas porque las tratan como si fueran niñas que no son capaces de hacer nada por sí mismas. Y eso no es guiar, eso es aplastar. El hecho de ser cabeza, en cuarto lugar, está limitado por la Biblia misma. Yo les dije antes, si un esposo le pide a una esposa algo pecaminoso, ella no solo tiene el derecho de decir que no, ella debe decir que no. ¿Se acuerdan en qué texto? Hechos 5, 29. En quinto lugar, el ser cabeza significa que los esposos tienen la responsabilidad de tomar una decisión final cuando no han podido ponerse de acuerdo. Eso es muy importante. Yo creo que un esposo sabio en decisiones importantes debe consultarlo en primer lugar con su esposo.
Y en último lugar, con su esposa. ¿Qué opinas acerca de esto? O de aquello que yo pienso hacer. ¿Qué piensas al respecto de esto que voy a decir? Y si no pueden llegar a un acuerdo, lo que no debes hacer es decirle, lo lamento mucho, pero yo soy el hombre aquí. Eso no es lo que debes hacer. No debes decir eso por ningún motivo, de verdad. Lo que debes hacer es decirle, mi amor, yo prometo pensarlo. En lo que tú me has dicho, voy a orar por eso. Y si es necesario, voy a buscar el consejo de otros hombres sabios. Ahora, al final de cuentas, esposas, él tiene que tomar una decisión. Porque sí, él es la cabeza. En sexto lugar, el ser cabeza implica gentileza y sensibilidad. Eso es lo que vemos en nuestro texto. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Los esposos deben evitar a toda costa la aspereza, la crueldad, la desconsideración. Como dice John MacArthur, en pocas palabras, Pablo les dice a los esposos que no le llamen a su esposa mi dulzura, cuando en realidad la tratan como vinagre. No seas un hipócrita. En séptimo lugar, ser cabeza significa honrar a sus esposas, tratándolas como una joya de incalculable valor. Eso es lo que dice 1 de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva. Me encanta esta versión. Comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso frágil, puesto que es mujer. Él no da más argumentos, él dice, pues, es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Abusados. Yo sé que todos nos acordamos, ¿verdad? Cuando estamos peleados con nuestra esposa, nos acordamos de este texto. Ese texto es como un martillo clavando en nuestro corazón. Reconcíliense rápido. 8. Ser cabeza significa amar y cuidar a nuestras esposas como nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos. Dice Efesios 5:29, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así deben amar maridos a sus esposas como se aman a sí mismos. Y en noveno y último lugar, ser cabeza significa amar y cuidar a nuestras esposas como Cristo ama y cuida a su esposa, a su iglesia. Maridos, Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. He ahí cómo luce entonces un matrimonio centrado en Cristo y su evangelio. Somos pecadores, pecadores salvados por gracia, casados con pecadoras salvadas por gracia, a quienes debemos amar con la misma gracia, con la misma intensidad con que nosotros hemos sido amados por Dios. Así que lo que nuestros matrimonios necesitan urgentemente no son unas vacaciones, sin niños, sin presiones. Estaría muy bien, ¿verdad? Pero eso no es primariamente lo que necesita tu matrimonio. Y obviamente lo que tu matrimonio necesita no es que cambies a tu esposo o que cambies a tu esposa. No, lo que necesitamos urgentemente es una mejor comprensión del Evangelio de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Y ampararnos en la bendita gracia de Dios para modelar ese Evangelio ante los ojos del mundo. En nuestra relación matrimonial, abusados esposos y esposas que estén intentando dar testimonio de su vida de piedad cuando su matrimonio está hecho trizas. Ustedes son uno, y como uno deben modelar ese evangelio.
no es por separado. Cuando ustedes dijeron acepto, ahora son los dos, buscando juntos modelar ese evangelio para la gloria de Dios en el mundo. A pesar de nuestras debilidades y pecados, el evangelio tiene que ver con pecadores. Si no fuéramos pecadores, no necesitaríamos el evangelio. ¿Y qué es lo que estamos llamados entonces a hacer? Parábolas vivientes de ese evangelio. Parábolas vivientes de ese evangelio. Y ahora sí, a los solteros que están aquí en esta mañana, y con solteros me refiero, escuchen, ¿sí?, aquellos que no están casados todavía, o ven. No importa si tienes novio o novia, escuchen, si estás comprometido o comprometida, delante de Dios eres soltero todavía. ¿Estamos? Solo me resta decirles que si ustedes desean comenzar una relación duradera, sana, a comenzar a prepararse adecuadamente para el matrimonio, escuchen mi consejo. Por favor, escuchen. Abracen de todo corazón el evangelio. Abracen de todo corazón el evangelio y dejen que sus pastores evalúen eso, porque eso se ve. Y si yo les digo que no están listos, es que no están listos. O prepárense para fracasar, o prepárense para sufrir mucho. Abracen de todo corazón el evangelio primero antes de embarcarse en una relación. Empápense del evangelio. Vivan por el evangelio. Entonces, y solo entonces, pídanle a Dios en oración que les provea de un esposo, de una esposa, con la cual puedan mostrarle al mundo el poder y la gloria de ese evangelio. Y si tú has comenzado una relación sin antes hacer esto que yo te acabo de decir, corta de inmediato. O prepárate para vivir una vida centrada en ti mismo o en ti misma, apartada de Dios, apartado de Dios. Y eso tiene muchas y terribles implicaciones, consecuencias, porque estás demostrándole al mundo que después de todo Cristo no lo es todo. Vale más tu propia satisfacción y deseo de ser amado, de ser amada. Tú debes primero mostrarle al mundo con tu relación matrimonial, si Dios lo permite en el futuro, la gloria y el poder del evangelio. Eso es lo que todos necesitamos aquí. El bendito y glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por Cristo nuestro Salvador, por tratarnos con tanta gracia. Gracias, Padre, por perdonar cada día nuestros pecados. Gracias, infinitas gracias, porque en la sangre de Cristo podemos modelar ante el mundo la relación gloriosa de Cristo con la iglesia. Señor, ayuda a cada matrimonio de esta iglesia a ser una parábola viviente del evangelio. Señor, ayuda a las esposas a representar adecuadamente el papel de Jesús como aquel que se sometió voluntariamente al Padre. Señor, ayúdanos a los esposos a representar adecuadamente a Jesús como la cabeza amante de la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque sin tu gracia nada podemos y nada somos. Y mira a aquellos que están sin Cristo en esta mañana, lejos de tu gracia. Señor, alcánzalos con cuerdas de amor y tráelos a Cristo en arrepentimiento y fe, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén.